Bueno, buenas tardes a todas y todos. Pues tengo el honor de empezar esa jornada de la tarde. Agradezco la invitación hecha por la Universidad del Valle y el Departamento de Sociología en particular para este evento. Es un gusto pues estar acá en esos espacios de discusión académica. Entonces, para empezar mi ponencia o mi presentación, la centré sobre una reflexión en relación al desarrollo administrativo, o más precisamente el desarrollo de la administración como institución en el caso colombiano, para entender, de pronto ir cerrando y terminando. Ahora acercarse más el micrófono para hablar más alto. ¿Así? ¿Se me oyó ahí mejor así? Ah, bueno, perdón. Yo me oía, pero bueno, parece que Entonces, señalaba que quiero centrarme en hacer una reflexión acerca de la posición de la historia y el desarrollo de la administración pública en el país para entender algunos problemas, podemos decirlo así, que tiene la administración pública o la gestión pública de manera general en América Latina en este sentido. Entonces, para eso voy a hacer una pequeña incursión primero en el proceso mismo de construcción de la administración pública en el país, considerando en particular que la configuración de estas instituciones no puede analizarse sin tener en cuenta esos orígenes. No sé si funciona, ¿no? Parece que no. ¿No? Ah, sí, ya fui muy rápido ahí ahora. Ah, sí, perdón ahí que hasta que se maneje la tecnología. Bueno, entonces lo que quería decirles es que cada país tiene un proceso de formación de sus instituciones que corresponden finalmente a su manera de desarrollar, de un lado, elementos de teoría política, cómo se recibe y se concibe la construcción de un Estado a un momento dado, pero también tiene que ver con las formas de pensamiento, pero también tiene que ver con la acción misma del personal administrativo, del personal que ocupa los cargos en el Estado, y también finalmente hay que ver las prácticas mismas de gobierno. Entonces, quiero señalar en ese sentido que la acción del Estado traduce la manera particular en que cada sociedad se representa, la relación que mantiene con el Estado y la concepción misma de la democracia. Entonces, yo creo que para entender los problemas de la administración pública como ejecutante de las políticas públicas, es preciso realizar un análisis de la construcción misma de la administración pública, en el caso colombiano, siendo cada caso específico. Entonces, si se considera, como afirma Max Weber, que el desarrollo de las formas modernas de asociación en todos los niveles de derechos, Estado, Iglesia, ejército, partido, coincide totalmente con el desarrollo y incremento creciente de la acción burocrática, así para citar a Weber. Entonces, para el sociólogo, el germen del Estado es la administración. ¿Más lejos ahora? De pronto voy poco a poco cogiendo fuerza vocal. Bueno, trataré de, a ver si espero que se logra entender. Estoy diciendo que en la teoría clásica weberiana, que ustedes obviamente conocen,
Pues para él la administración burocrática es el germen, el espora, como dicen, del Estado, del Estado moderno, obviamente, ¿no? Sin embargo, esa perspectiva monocausal no toma, a juicio de otros autores, no suficiente en cuenta el rol indirecto del mismo Estado sobre la construcción administrativa. Es decir, el Estado genera también un proceso específico sobre la administración pública. Es decir, la explicación del Estado debe incluir el análisis del sistema estatal instituido en tanto que construcción propia, singular. Y ese sistema, como le decía en la introducción, va a depender de la forma del régimen político, de la lucha de poder entre los diferentes órganos del Estado y condiciona finalmente la situación de la burocracia en el seno del aparato del Estado y creo que es importante su relación con la sociedad civil. ¿Qué implica una construcción de una organización burocrática? Si miramos las perspectivas clásicas sobre esto, consiste fundamentalmente en aislar los funcionarios de la influencia de los gobernantes, para quienes la distribución de los puestos y los empleos constituya el recurso político principal. De modo que las reglas y prácticas en el acceso y permanencia a los cargos públicos tendrán variaciones entre países y función de la historia de las luchas políticas y sociales que se desarrollan en cada uno de ellos. O sea, no existe una administración pública similar en todos los países, va a depender de las luchas políticas específicas de un país y obviamente ahí se va a modelar el tipo de relación que va a haber con el resto de la sociedad. Entonces, como pues ustedes lo saben, Max Weber sentencia que la emergencia de la burocracia moderna postula, por lo tanto, la autonomización de la esfera política y la constitución, como dice Weber, de un enorme poder basado en el saber especializado y, a su vez, ese poder es reforzado por el saber que Weber llama el saber del servicio, es decir, el hecho de permanecer, el hecho de la continuidad burocrática genera un poder frente al político. Es decir, esa idea de un poder burocrático que va más allá de los tiempos políticos. Entonces, yo creo que ahí es un punto central, a mi juicio, para entender las problemáticas administrativas con las instituciones actuales, tiene que ver con la capacidad de esa capacitación y ese grado, de autonomización de la administración pública frente al poder político que va a ser diferente en cada país. Entonces, no puede señalar que esa concepción operante de la administración pública resulta ser un acto político, en el cual está en juego el control del ejercicio del poder político. De modo que la administración pública, la burocracia, como institución singular resultante de una multiplicidad de factores entrelazados, puede ser vista como el espejo en el que en cada momento de su historia se refleja la sociedad de la que surgió. Entonces, el análisis de esos factores sociales, económicos, políticos, ideológicos, ha permitido dar cuenta de la diferencia entre las administraciones públicas. Hay muchos estudios de países tan centrales en este punto como Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, que nos permite mostrar las diferencias que hay en esas distintas administraciones públicas. Entonces, en un trabajo anterior, de hace unos años, había hecho ya una reflexión sobre la construcción, o más bien había hecho un estudio sobre la construcción de la administración pública en Colombia a partir de
la transformación que se da entre la época colonial y la época republicana, básicamente la época de la Gran Colombia, donde uno puede ver cómo en el caso colombiano vemos que centrado en el Cauca, como pues un estado importante de la época, podemos ver que ese proceso ha sido particular y se caracteriza por varios elementos donde permanece, creo que es el rasgo principal, hay una fuerte permanencia tanto en la teoría política, en la teoría de gobierno que se va a generar, como en las prácticas, y finalmente el personal de gobierno es prácticamente el mismo que la época colonial. Es decir, no hay una transformación entre la época colonial y la época republicana. Fácilmente haciendo un trabajo de archivos, en el archivo del Cauca uno puede ver, hacer ese seguimiento de las personas que siguen ocupando los mismos cargos ahí. Entonces hay una continuidad de personal en particular, de valores prácticos, aunque un cambio, sí, eso sí es cierto, en el discurso. Entonces, ahí hay, creo que, un primer elemento central que va a explicar los problemas de la administración posterior. Entonces, la tesis que quiero defender aquí es la siguiente. En el caso colombiano, la construcción de una administración burocrática moderna, es decir, con cierto grado de autonomía en relación a la esfera política, basada en la experticia y en defensa del interés general del Estado, ha sido mínima. En efecto, desde su nacimiento como república hasta hoy, la administración pública ha sido cooptada exitosamente por los grupos sociales dominantes sobre el modo patrimonial a favor de sus valores e intereses, impidiendo así la modernización del Estado. Y una hipótesis, una tesis secundaria a esta, para volver a nuestra época, sería que la implementación en estos últimos 20 años de los principios de la nueva gestión pública ha limitado aún más el grado de autonomía de lo poco que había, que se había logrado a través de los procesos de carrera en la administración pública, pues la implementación de la nueva gestión pública desde los años 90, 2000, de forma incompleta, pero bueno, cada país tiene su proceso en eso, más bien ha generado aún más una limitación de esa autonomía y, en consecuencia, le explicaré por qué ha generado mayor corrupción y mayor abusos desde la administración pública. Para eso hay que de pronto pasar por unos datos, unos elementos que quiero señalar ahí. ¿Qué significa modernizar la administración o modernizar el Estado? Pues según distintos autores, así haciendo una síntesis, consideran 5 o 6 elementos. A ver si no sé si estoy en esto, creo que es en esto. Uno es la diferenciación entre la política, la economía y las fuerzas militares. Otra, la consolidación territorial y la integración en el sistema de los estados. Control de los medios de coerción, junto con la pacificación interna, y elemento central, la centralización y la expansión de la administración. Y otro elemento fundamental que consideran para una modernización exitosa consiste en la integración de la población a esa construcción del Estado. Eso implica, de una parte, para el Estado un mayor control sobre los ciudadanos, es decir, una intensificación de las obligaciones, principalmente mayores impuestos, pero a su vez una extensión de los derechos de los ciudadanos. Entonces,
en esos dos aspectos pueden ver que es fundamental la capacidad y la extensión de la capacidad administrativa. En la medida que la construcción del Estado moderno implica más recursos, o sea, más impuestos, como usted sabe, el proceso de independencia ha sido también un proceso de guerra civil, por lo tanto, más presión sobre los ciudadanos para lograr construir la administración. Sin embargo, en el caso colombiano, esa situación resultó muy problemática y varios autores señalaron que en Colombia ese proceso mismo de centralización administrativa ha sido muy leve, ha sido muy poco concluido, de pronto todavía en forma mucho menos que incluso los países vecinos. A la vez, tampoco el Estado, esa nueva administración, ha sido capaz de integrar grupos sociales nuevos, ¿no? La administración pública colombiana se construye fundamentalmente con la élite criolla que servía el gobierno español antes y por distintas razones, en particular de difusión de las formaciones, capacidad de leer, etcétera, muy reducida, uno ve perfectamente cómo la administración caucana, que había estudiado en ese sentido, carece sistemáticamente de letrados, como se decía, y hay una escasez de personal administrativo, a su vez que tampoco hay las personas competentes para ocupar los cargos. Y resulta que los cargos van a ser ocupados fundamentalmente por las mismas personas o los hijos de las personas anteriores a los cargos que ocupa ahora sí la República. Y lo interesante en eso no es tanto el problema de que sean las mismas personas, pero yo creo que fundamentalmente ocupan los cargos con los mismos valores. Entonces, haciendo las investigaciones, uno ve las cartas que dirigen a Simón Bolívar o a los gobernadores y solicitan cargos, ¿no? Solicitan empleo a la nueva república con los mismos argumentos que a la época colonial. Es decir, en la carta figura textualmente que mi familia siempre estuvo a ese cargo, por lo tanto solicito el cargo para mi hijo. Es decir, y seguramente funciona, ya que esa carta lo hacen seguramente porque saben que esos valores todavía tienen validez en el momento. Entonces, tenemos una perspectiva donde el cargo público sigue siendo no un cargo meritocrático, pero fundamentalmente un cargo que se obtiene por servicios hechos y no por lo que va a hacer, ¿sí? Yo creo que hay ejemplos todavía actuales donde esa idea del cargo público sigue siendo un cargo que se merece por servicios anteriores y no por sus méritos propios y eventualmente en términos de diploma y todavía menos por lo que va a hacer en el cargo. Entonces hay una lógica colonial que se traspasa a la época de la República y eso va a ser similar durante todo el siglo. Para acelerando, digamos, pasando al siglo XX, ahí tenemos por fin una especie de centralización política que se logra realizar a través, pues, de, digamos, científicamente la Constitución de 1886, que va a estar vigente, como saben, hasta hace muy poquito, 1991. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento interesante que se va a desarrollar, es que, ahí voy acelerando, el régimen político que se va a instaurar con la Constitución de 1886
va a ser una constitución conservadora, unitaria, con un poder ejecutivo muy fuerte, un hiperpresidencialismo, donde realmente, como se dicen algunos, pues la Constitución dice el jefe de Estado y suprema autoridad administrativa, o sea, es el jefe de la administración, y un autor como Carlos Lozano dirá que en Colombia, con esta Constitución, funcionaba una dictadura fundada en la ley. Las atribuciones del presidente en materia de nombramiento, es decir, cómo se va a constituir la administración, era prácticamente infinito. Es decir, como pues ustedes lo saben, el presidente prácticamente definía el cargo de los ministros, hasta el último portero prácticamente era una cuestión política que estaba ahí. Otros autores hablaban como Cepeda, hablaba de una monarquía absoluta, pero a su vez impotente. Impotente porque como Estado no tenía capacidad realmente de ejecución de un plan de desarrollo afuera o a espaldas, digamos, no hay una capacidad de autonomía del Estado frente a las élites económicas. ¿Y por qué razón? Porque sencillamente eran las mismas. Es decir, perfectamente si analiza el trabajo que ha hecho Barrera o Echeverry sobre las élites administrativas del siglo XX, hay una evidencia en que las élites económicas, administrativas y políticas son prácticamente las mismas personas que se turnan los cargos. Análisis que miran las relaciones de familia muestran, por ejemplo, que entre los 100 presidentes que hubo siglo XIX y siglo XX, 60 tienen relaciones familiares. Es decir, es en ese sentido quiero mostrar la inclusión mínima de la sociedad en las élites administrativas, políticas y económicas. Y yo creo que esto ha generado una costumbre donde unos valores políticos donde siempre hay la idea de que la administración es una dependencia no del Estado, sino del político, del gobierno. O sea, la lealtad administrativa se construye o se genera no frente al Estado, sino frente al gobierno. Y eso creo que es muy marcado en el caso colombiano. Como señalan esos autores, el sistema, citando a Barrera, por ejemplo, señala que las prerrogativas del sistema feudal, el patrimonialismo, el caciquismo pre-republicano, se mantuvieron en la época republicana mediante el clientelismo. El autor nota, de forma un poco irónica, que los cargos públicos son más bien encargos. ¿Sí? Eso, yo creo que, pasando ahora a la época actual, Constitución 1991, se ha desarrollado la idea pues ya anterior, pero ese concepto de los cargos de libre nombramiento y remoción como una forma de perpetuación que hay en ese mismo sentido. Y esa idea que tiene que ver con una teoría de gobierno que los mismos revolucionarios del siglo XIX han traído de Estados Unidos, de Jefferson, del federalismo estadounidense, como la teoría democrática, que señalaba que la administración tenía que ser representativa de los que ganan las elecciones. Esa idea del spoil system, ¿no? del sistema de despojo, como se dice en ciencia política, que hace que el que gana las elecciones, gana las administraciones y tiene la posibilidad de nombrar los principales, los altos funcionarios, ha sido la costumbre tradicional en la historia colombiana. Entonces, yo creo que ahí tenemos una forma de concebir
la relación Estado-Administración muy particular que va a incrustarse en Colombia en el sentido que la administración está al servicio del gobierno y no del Estado. ¿Sí? Yo creo que ese punto es fundamental. Sin embargo, hay que notar dos elementos suplementarios frente a ese sistema de spoil system que es un poco diferente al modelo weberiano europeo en general. Es que ese modelo importado a los Estados Unidos, que querían diferenciarse de Gran Bretaña, el momento de independencia, hace que generalmente el cargo administrativo es un cargo débil en el sistema federal de Estados Unidos y es mal pagado. Por lo tanto en Estados Unidos como en otras partes donde se va a adoptar ese sistema, va a generar fácilmente corrupción y abuso, porque los sueldos mismos de los administrativos, los altos funcionarios, es muy bajo porque son sueldos de estados pobres. Esos pobres en términos de, en Estados Unidos, el Estado federal es un estado pobre que va a generar, que va a facilitar el clientelismo y la corrupción. Ese modelo se va a trasladar a Colombia y yo creo que no hemos salido de esa perspectiva. Entonces, ahí va, para ir terminando, creo que voy cerrando con la perspectiva actual que tenemos. Yo creo que eso, perspectiva actual, ¿en qué sentido? Si retomamos las características fundamentales que plantean para una idea, para crear o para generar para modernizar el Estado, modernizar la administración, pues hay dos elementos que son importantes que mencionaba. Uno es justamente la capacidad de autonomía administrativa, que esta se legitima sobre justamente el saber administrativo, la competencia y el saber de servicio, como se decía. Y el otro lado es la inclusión en el Estado para que éste sea legítimo, y la inclusión del Estado, de grupos sociales, grupos de población, pues más allá de los gobernantes, de la clase gobernante. Entonces, ahí tenemos justamente unos elementos que nos indican esos puntos. Desde los años 2000, un poco antes, empezamos a introducir la idea de la nueva gestión pública como una forma de volver a dar en los países, fundamentalmente anglosajones, mayor capacidad de control a la política sobre la administración, porque el problema central que detectan en ese momento es que la administración es demasiado autónoma frente al político y por lo tanto hay que volver a un sistema en que la política generalmente tenga una mayor presión sobre la administración pública y los modelos centrales, obviamente, de estados centrales. Cuando se importa este modelo y se le implementa en una situación, en un contexto de un Estado donde justamente nunca hubo autonomización de la administración frente a lo político, lo que vamos a ver, a contrario, y de pronto eso va tal vez desde el edificio que acaba de caerse en Medellín hasta todos los casos que conocemos de corrupción, va justamente a reforzar esa lógica de clientelismo entre la sociedad, el administrativo y el gobernante, porque como saben, la externalización de la administración, que significa la nueva gestión pública, y a su vez la disminución de la permanencia de los funcionarios, la rotación, se sabe que prácticamente es imposible tener cargo fijo ahora en este país, sino de todos por contrato. Esa lógica facilita de una vez la corrupción, el clientelismo, pero también la lealtad al político más que al interés general o al Estado. En ese sentido, el primer punto de la
de la administración, de la administración pública, va a generar, a mi juicio, habrá que hacer estudios un poco más, es más que todo una hipótesis ahora, pero yo creo que merecería hacerse más estudio en ese sentido. La administración pública aplicada en un contexto que no correspondía en absoluto a los problemas que sublevaba este tema, pues genera más bien una empeoración de la situación y no una mejora. El otro aspecto tiene que ver con la dependencia misma el personal, mismo de la administración pública. ¿Cuál es el grado de inclusión de otros grupos sociales en la administración pública? Si hacemos un análisis de quién compone la alta administración pública actualmente, no puede referirse a un estudio de Ser, un colega francés que hizo su tesis doctoral hace unos años sobre la administración pública colombiana, y un pequeño trabajo que realicé hace unos meses para mostrar un poco quién es que compone la administración pública. Entonces vemos que, el primer elemento, una inclusión de género. Podemos notar que hay una cierta integración de la población femenina en la administración pública, hasta relativamente sorprendente. No sé si la ley de cuota que favoreció esto. Pasamos si miramos los altos cargos de la administración pública colombiana, 33% de mujeres en el año 2000 y 42% en el año 2013. Si seguimos otros elementos ahí más problemáticos, vemos que la inclusión de los grupos étnicos minoritarios es muy escasa, ¿no? 2013, no tengo el dato del año 2000, 3%, cuando la población es de 14%. Lugar de nacimiento, vemos que la administración pública, la alta administración pública es fundamentalmente bogotana, cuando no representa más del 20% de la población. Otros datos, muy importante, dónde estudian. Se sabe que el proceso de socialización es fundamental en esos aspectos, y vemos que en el año 2004 universidades privadas generaban el 50% prácticamente de los altos funcionarios, y solo el 17% proviene de universidades públicas. En el año 2013, esas 4 universidades, las mismas, que representan las 2/3 partes de todos los altos funcionarios de las públicas, sigue siendo un 17%. Entonces vemos ahí que un elemento donde hay ese factor de inclusión que nunca ha funcionado en Colombia. Es decir, yo creo que ahí tenemos un elemento importante en que el Estado nunca logró ser realmente representativo de Colombia o de su población. Creo que los episodios que hemos visto de esos últimos movimientos campesinos de hace un mes o dos es simbólico de esa incapacidad que tiene el Estado de leer la sociedad y justamente por no estar capaz de incluir distintos segmentos de la población en los cargos donde hay una capacidad para generar generar políticas públicas. Finalmente, ¿qué podemos decir como conclusión? Es decir, la modernización administrativa ha sido truncada, postergada, como dice Rubén Jaramillo, en Colombia. Nunca hubo tal modernización. La aplicación de la administración pública en contexto colombiano, donde predominan valores premodernos, pues terminó por reforzar esos mismos valores premodernos que siguen, o tradicionales que siguen operando. Es decir, ahí yo creo que hay elementos en términos de investigación sociohistóricos que todavía no se han llevado a cabo. Es decir, no tenemos todavía, creo, insuficiente conocimiento de cómo se han constituido esas administraciones públicas,
su relación con la sociedad, creo que tenemos cosas muy fragmentarias todavía que podrían desarrollarse como tema de investigación importante. Finalmente, el personal administrativo sigue siendo resultado en una élite social y económica muy restringido. ¿Sí? Yo creo que la lectura que podemos ver de estos datos y las preguntas que surgen de ahí, porque obviamente es válido hoy, en época que señalamos como postmoderna, tiene sentido querer construir una administración moderna, tal como se concebía en el siglo XX en los países centrales. O sea, el modelo weberiano es válido hoy, tengo mis dudas, pero la pregunta es abierta hasta cuál sería eventualmente el modelo, una posibilidad, es decir, pasar de la premodernidad a la posmodernidad, sin pasar por la modernidad, como hacemos. Y la pregunta, ¿qué implica en términos de construcción administrativa, es decir, de política administrativa? Porque yo creo que ahí tenemos un problema importante, grave, en el sentido de, sabemos que la teoría weberiana clásica, no como modelo, pero digamos lo que la sociedad de fuerzas, ya no sirve para la administración del siglo XXI, pero a su vez no sabemos cómo o con qué reemplazarla. En el caso colombiano, la aplicación de políticas administrativas de tipo de orden pública, que en sus diferentes vertientes, aquí termina más bien por reforzar los elementos premodernos y no constituir un elemento de acceso al sector público por mayor diversidad social y política, como ha sido de pronto uno de los elementos que se pretendía hacer a partir de este modelo de nueva acción pública. Dejo por acá. Muchas gracias por su paciencia.